Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle like a los videos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y también ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El libro dorado de los principios. ¿Qué principios hemos aprendido en AA? No nos referimos aquí a aquellas verdades y principios fundamentales con los que ya la mayoría de nosotros estamos familiarizados, esto antes de ingresar a AA. Estos serían los principios de justicia, también los 10 mandamientos, etc. Nos referimos a la aplicación de esas mismas antiguas verdades al problema del alcoholismo o al alcohólico. Los principios que funcionan con los alcohólicos de el cómo utilizar estas verdades que generalmente ya conocíamos, pero las cuales raramente aplicábamos, o las utilizábamos también inadecuadamente o también lo usábamos para mal. Los principios que nosotros como alcohólicos necesitamos aplicar en nuestras vidas, si algún día esperamos o logramos superar o llegar no a la perfección, sino el dominio para vivir como alcohólicos, maestros de sobriedad total, significa no solo librar de indulgencia alcohólica, sino también tranquilidad mental, satisfacción, felicidad, paz espiritual, adaptación a la vida, a la realidad y a la existencia del hombre y a la voluntad de Dios. Pero nuevamente, ¿cuáles son esos principios? Todo miembro de AA, estimado lector, han escuchado estos principios o en un futuro los oirán, o por lo menos se mencionarán algunas veces durante su relación con AA. Y aquí los mencionamos a continuación. Número 1. Soy un alcohólico. Este es el principio fundamental, el comienzo básico de la sobriedad. En el pasado no sabíamos exactamente qué era ser un alcohólico. Nunca practicábamos y aplicábamos esta verdad en nuestra vida. Este principio es el que nos inculcaban en la primera etapa de AA. Descubrimos que el obstáculo principal para la sobriedad, la felicidad, la adaptación a la vida, esto era el rechazo a aceptar o practicar este principio. Analizaremos detalladamente este principio, o en cada capítulo posterior de este folleto, así como también aprenderemos cómo aplicarlo y practicarlo. En los capítulos subsiguientes de este libro, hemos intentado dar un análisis minucioso de los dos primeros principios aquí enumerados. Dios mediante, esperamos poder realizar lo mismo con el resto de los principios en los próximos años y en los volúmenes subsecuentes del libro dorado de los principios. Número 2. Lo más importante es primero. El segundo principio es similar al primero y nos dice que hay que comenzar por el principio. Pone de manifiesto la asombrosa pero sorprendente sencilla verdad, que si siempre damos prioridad a lo más importante, siempre tendremos en orden y sin conflicto nuestras acciones, pensamientos, vida, deseos, etc. Solo cuando intentamos poner las cosas secundarias en primer lugar y los principales en segundo, tercero, cuarto o último, se presentan el desorden, también el conflicto, infelicidad, fracción, sustracción y otras cosas que ocasionan que la vida del alcohólico y del abstemio sea neurótico y sea gravosa, infeliz y sin esperanza. Los alcohólicos no pueden tolerar por mucho tiempo el conflicto y permanecer sobrios. Únicamente, comenzando con el principio, desaparece dicho problema. Recuerde que solamente cuando cada partícula de pintura, aun la más diminuta, se encuentra en su exacta posición, logramos una obra maestra. Cuando un alcohólico tomaba su día generalmente, esto llenaba de expresión, también velocidad o determinaciones obstinadas, esto junto con objetivos inflexibles, él se precipitaba a ciegas a través de la vida, esto sin importar el desenlace. Un escritor dijo una vez, cuando uno empieza a huir de la realidad de la vida, cada paso se da con mayor velocidad y al mismo tiempo la visión se reduce. En AA aprendimos que ni la velocidad, ni la presión, ni las determinaciones obstinadas, ni objetivos inflexibles, tampoco ni la precipitación ciega contribuirían para lograr este dominio. El dominio se obtiene mediante etapas fáciles, ya que el dominio del todo es solamente el resultado del dominio de todas las partes. Aún al dar los 12 pasos, aprendimos que un paso a la vez es suficiente para mí. Aprendimos que si no lográbamos, lo podíamos intentar una vez más. Si no pudimos hacerlo hoy, siempre había un mañana. Esto si en realidad queríamos hacerlo. Si deseamos la felicidad y sobriedad, hemos de saborear la vida, no deglutirla. Nuestra tarea principal es nosotros, pero para realizarla contamos con toda una vida.
El dominio no se logra en un día, ni en un mes, ni en un año, sino solamente a través de una práctica constante y paciente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Esto en una práctica armoniosa, sin ansiedad. Número 3. Estoy en el camino por la gracia de Dios. El egocentrismo casi patológico del alcohólico que bebe lo coloca en un pedestal muy alto, esto de su propia creación. El pedestal de los demás tiene una posición menos importante, eran inferiores, ningún otro ser humano puede ser igual a él. Desde su punto de vista está en una categoría ínfima dentro de lo bajo, esto como resultado de su tolerancia, que era nula, y de igual manera su felicidad y sobriedad. En AA aprendimos que nunca debemos menospreciar a la más pequeña de las criaturas de Dios, ni a los hombres por grandes que sean sus errores. Aprendimos que estamos en el camino por la gracia de Dios, y de esta forma es necesaria la tolerancia, esto a la sobriedad y felicidad del alcohólico. Aquí fue tan importante este principio para lograrlo y mantenerlo que colocamos esta verdad en la mayoría de las paredes de nuestro club y también en nuestros salones de reunión. Decimos esto de estoy en el camino por la gracia de Dios, y en realidad voy por la gracia de Dios sin importar a quién estoy considerando. Él da la gracia, tanto de la voluntad como del logro. Número 4. En nuestros primeros días de bebedores, escapábamos constantemente de la realidad, soñando con placeres, logros o victorias, estas las pasadas, o soñando despiertos logros o conquistas o placeres futuros. De esta forma nos hicimos perfeccionistas, soñadores, hombres amorosos, y conforme nos acercábamos a la etapa crónica de la bebida, esto progresivamente bebíamos más, y en lugar de una anticipación placentera y de remembranzas, nos entregábamos a momentos de remordimiento respecto al pasado o a un temor espiritual respecto al futuro. Con frecuencia estábamos confundidos en una de las dos horribles eternidades, que es el ayer y el mañana. Cuando fuimos a AA, aprendimos que especialmente el temperamento del alcohólico, más que la llamada gente normal, debe practicar 24 horas. Así aprendimos que debíamos, si queríamos tranquilidad mental, también sobriedad y serenidad, dejar todo lo referente al pasado a la merced de Dios, y todo lo concerniente al futuro en manos de la providencia de Dios. En realidad nunca tuvimos ni tendremos algo más en la vida que este presente para vivir. Descubrimos que de esta forma moldeamos la vida de la manera que la podamos manejar, y aprendimos el principio de que las cargas de hoy, sin importar cuál grandes seas, nunca desequilibrarán al hombre, pero que los pensamientos perseverantes y constantes de lo que pudo haber sido o lo que debería ser, a menudo aplasta al hombre más fuerte, mientras que cualquiera puede soportar la carga más pesada solo por hoy, y así aprendimos a vivir 24 horas día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, pero situando cada día, cada hora y cada minuto en su propio tiempo. Señor, por el mañana y sus necesidades no pido, mas guárdame, mi Dios, de cualquier pecado. Solo por hoy. Solo por hoy, permíteme trabajar diligentemente y orar con fervor. Permíteme ser amable de palabra y de hecho, solo por hoy. Permíteme ser tardo para hacer mi voluntad, presto para obedecer. Ayuda a disciplinarme, solo por hoy. No me permitas palabras necias, hablar sin pensar. Pon un sello sobre mis labios, solo por hoy. No me permitas palabras necias, hablar sin pensar. Pon un sello sobre mis labios, solo por hoy. Permíteme ser serio, Señor, y alegra a su debido tiempo. Permíteme ser fiel a tu gracia, solo por hoy. Y si hoy el curso de mi vida cesara, dame entonces tu gracia divina, oh Señor, solo por hoy. Señor, por el mañana y sus necesidades ya no pido, pero guía y guárdame solo por hoy. Número 5. El peligro del resentimiento a tu compasión. En el alcoholismo la frustración causa resentimientos y este produce autocompasión, la cual genera la bebida y esta a su vez da origen a la grandiosidad que causa la frustración. Esta produce resentimiento y ese da origen a la autocompasión y así etcétera, 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 en un ciclo interminable hasta que se enfrenta con 3 temidas elecciones: sobriedad, locura o muerte. Usted escoge, y escogimos sobriedad en AA, pero ¿sabe usted algo? Junto con AA llegó la verdad, el principio de que el alcohólico repetía cualquier parte del ciclo y este se repetiría
en todo. Por lo tanto, aprendimos del principio de que para el alcohólico, sin importar cuánto tiempo dure sobrio, resentimiento y autocompasión siempre permanecerán como sus enemigos número uno, y que si él permite entregarse a dichos periodos frecuentes o prolongados, esto, de nuevo, estará sometido a la ansiedad de beber. El resentimiento y la autocompasión llevan indeciblemente a la infelicidad, y a toda la gente, y también inducen al alcohólico a la bebida. El verdadero alcohólico simplemente no puede tolerar el resentimiento de la autocompasión. Número 6. El valor de la justificación. La justificación es para los débiles y los cobardes. Tal era el lema de los periodos de bebida del alcohólico o aún antes de esos. De hecho, nunca existió nada por qué disculparse. ¿No estaban todos los demás equivocados? ¿Y no estábamos siempre en lo cierto? En AA aprendimos que es necesario ser diligentes en nuestra higiene mental. La justificación, cuando está en orden, es una parte necesaria de admisión, y conmitir lo anterior únicamente podría causar serios deseos de beber aún en el nivel del subconsciente. Esto ha ocurrido. John Doe no había bebido durante 6 años en AA, y de repente un día tuvo una terrible ansiedad por beber, y a pesar de todo lo que pudo hacer y sin importar qué tanto y qué tan a menudo se disuadió de dicha ansiedad, esta aún permanecía, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Frenéticamente y asustado continuó buscando consejo. AA le hizo la siguiente pregunta. ¿Habrá por casualidad algo o alguien que deliberadamente lo apartara de sus propósitos de enmienda? ¿Habría alguien a quien usted voluntariamente se negara a perdonar? Él súbitamente murmuró. Sí, es mi cuñado, pero él es el culpable. Y aún hace 2 semanas me escribió una engreída carta porque... ¿Por qué hace 2 semanas? ¿Por qué fue ese día que esto comenzó? Su amigo lo miró directamente y dijo, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Dónde vive ese cuñado? Fue un largo viaje. John tomó el avión y se dirigió a la oficina de su cuñado. Se disculpó por no haber avisado y desde ese día no ha tenido ningún deseo de beber. Esta es una historia verdadera. Cuando estaba equivocado, lo admitía rápidamente. ¿Aquí qué hizo? Hizo enmiendas directas. Número 7. El valor de una decisión definitiva. La vida siempre es una terrible carga para el alcohólico. Es similar para todos los neuróticos y es lo mismo para mucha gente que esta que pasa a través de la vida sin tomar nunca decisiones definitivas. Quien siempre guarda ciertas reservas en cada decisión y dice cosas como algún sí, pero... o tal vez. En todas las decisiones de la vida mantienen una puerta abierta, y en otras ocasiones, de hecho la mayoría de las veces, trataron de evitar una decisión absoluta y fueron como resultado víctimas de esa terrible fuerza de enervante demora y el producto final de la indecisión. En AA aprendimos en la primera etapa que una decisión definitiva era la única parte realmente difícil de todo el programa. Dado esto, el resto podría realizarse hasta el fin. Conforme continuamos aprendimos que la mayoría de los fracasos eran productos de la indecisión, que la mayor parte de las tensiones físicas, emocionales y nerviosas internas se producen por la indecisión. Por otro lado aprendimos que la mayoría de los trabajos y obligaciones en la vida no eran difíciles en absoluto, que una decisión definitiva, sin el pero y sí o tal vez, podría ser el trabajo más difícil, esto 100 veces más fácil de llevarse a cabo. No son las obligaciones de la vida las que nos derriban, sino las indecisiones, y así se sugirió que practicáramos día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, una decisión definitiva, y que al hacerlo nos quitaríamos de la mitad de la carga de la vida. ¿Quieren probar? Inténtenlo. 8. AA es primero. Lo que significa que estos principios que aprendimos en AA deben ser la de más importancia en nuestro pensamiento y vida. De lo contrario podríamos perder nuestra sobriedad, y siendo alcohólicos la sobriedad es lo más importante de nuestra vida, porque si la perdemos, nunca podremos ser nada bueno para nadie, tampoco para Dios, ni para nuestro prójimo, ni para nosotros mismos. Podríamos recordar a nuestros lectores que este principio no significa que la actividad de AA es primero. Dicha actividad es, a menudo, o debe de relegarse a un término inferior. Esto se interfiere con obligaciones más importantes. Pero esto significa que todos los aspectos necesarios para la sobriedad deben de ser primero dentro de nosotros. 9. Mente sana en cuerpo sano. Perdone el lenguaje, pero es un principio muy antiguo cuyo valor y verdad son cada vez más reconocidos.
En palabras sencillas significa que mente sana en cuerpo sano, o la condición física de nuestro cuerpo puede tener una gran influencia sobre nuestro pensamiento, emociones o vida. Y en particular, para el alcohólico, esto significa que hay una estrecha relación entre el cansancio, hambre y sed excesivos con el apremio y deseo de beber. De numerosas experiencias y en algunos casos muy tristes, hemos aprendido que un alcohólico inevitablemente tenderá a beber de nuevo si se permite estar muy frecuentemente o por periodos muy prolongados de cansancio, también hambriento o sediento. No sabemos exactamente por qué ocurre así, pero estamos seguros por la experiencia de miles que así es. Muchos AA que han caído han aprendido el principio del camino difícil después de una caída. 10. La mejor política es la honestidad. Muchos aprendieron esta frase en la escuela, pero mucha gente no la cree o no la creyó completamente o no la practica. El alcohólico, cuando acostumbraba a beber o aún antes hacía todo lo posible por desaprobar este principio, de esta forma se convirtió en un mentiroso patológico. Al principio emblanquecía sus mentiras, luego las oscurecía. Mentía una y otra vez a los demás, tanto como a sí mismo. De esta forma tuvo que dar unas mentiras más para salir de las dificultades y graves faltas causadas por sus deshonestidades. A través de estas acciones se convirtió en un experto para inventar excusas. Pero llegó el día, esto o aquello, sobriedad, locura o muerte. Lo admitimos, una aceptación honesta, pero este era solo el principio. A partir de entonces la honestidad debe existir, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. No se te debe culpar, parece que no son capaces de adaptarse a una forma de vida, esto que demanda la rigurosa honestidad, y también voluntad, honestidad y criterio amplio son esenciales e indispensables para la recuperación. En los primeros días de AA, antes que apareciera el libro de los 12 pasos, solo contábamos con 3 sugerencias. Sé honesto contigo mismo, libérate de tus errores y ayuda a otros. Y ese, en la opción del autor, el meollo del programa de la sobriedad de AA, la mejor política es la honestidad. Número 11. Conservamos lo que tenemos al darlo a otros. El alcohólico siempre trataba de pescar todo lo que podía conseguir absolutamente gratis y siempre terminaba por no obtener nada más que un bolsillo, una cabeza y un estómago vacíos. Y eso dio lugar a los pandilleros de Brooklyn. En AA primero se nos da la sobriedad. Se nos aconseja que la conservemos y aumentemos en la proporción directa que la demos. Así que, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de infundir este mensaje a los alcohólicos. Y así, a lo largo de nuestra vida, entre más damos, más recibimos, ya que todos los dones se nos han dado para que a su vez los demos y compartamos con nuestros semejantes. Aprendimos que AA es un programa de dar y que la vida para que sea feliz debe también ser un programa de dar. Número 12. Acción es la palabra mágica. Al escuchar a la mayoría de los alcohólicos que aún beben y a los que ya no lo hacen, podría dar la impresión de que todos sus problemas se han solucionado y de hecho también todos los problemas del mundo. Sin embargo, al realizar un análisis más profundo de nosotros mismos y de otros, descubrimos que todos esos problemas se han resuelto solo mentalmente. Y una vez más, el soñador perfeccionista y el hombre moroso. El alcohólico aprende en AA que el optimismo y el análisis nunca resuelven ningún problema. Así que AA proporciona al alcohólico el principio de acción. Acción es la palabra mágica. Al aplicar y practicar este principio día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, encontramos que la mayoría de los problemas se resuelven o desaparecen si hacemos algo ahora. Acción es la palabra mágica. Recordemos que los 12 pasos están escritos en el tiempo pasado. Suponen acción. Número 13. La eficacia de la aceptación. La mayoría de los alcohólicos han sido personas que han perdido control años antes de ingresar a AA, pero nunca han aceptado esta realidad. Se han esforzado constantemente por demostrarse a sí mismos y a otros mediante las artimañas y justificaciones posibles que no eran alcohólicas, que sí tenían control y que finalmente lo lograrían. Se nos dio el primer paso, la clave para la sobriedad. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Aceptamos el hecho, aceptamos el llamado problema insoluble y descubrimos que en la aceptación yace la solución. Así que en la vida, el camino más fácil, rápido y seguro para la tranquilidad mental es la aceptación, aceptación, aceptación.
No podemos cambiar la mayoría de las cosas, pero podemos, si queremos, aceptarlas. Ciertamente esa es la medida más efectiva para lograr la felicidad y sobriedad, y la solución está en la aceptación. 14. La necesidad de la tolerancia. El alcohólico era por naturaleza o a causa de la bebida la persona más intolerante. Básicamente no deseaba que alguien o algo existiera sin que su voluntad todopoderosa lo consintiera. Todas las cosas y todas las personas le empezaban a desagradar. Así que la gente, las circunstancias, y en vez de ser un impulso para vivir felizmente, se convirtieron en cargas para su vida, las cuales lo empujaban a seguir bebiendo. En AA aprendimos la ley del amor una y otra vez. Aprendimos sobre la necesidad de amar a Dios y a nuestro prójimo, pero sobre todo que si no podíamos amar a algún prójimo o a cierta circunstancia en nuestra vida, simplemente debíamos tolerarlos, así como sus opiniones y todas las circunstancias. En esto aprendimos el difícil camino de lo que significa derecho de otros. Era un deber para nosotros porque la intolerancia, ya sea de raza, credo o circunstancia, inevitablemente nos llevaría, quisiéramos o no, a un pensamiento absurdo, a pensar en beber y finalmente a beber. 15. La debilidad es fortaleza. Sin mucha fe en Dios, sin el conocimiento de Él o sin practicar la fe en Él, el alcohólico siempre se encontrará ansioso por forjar y estar seguro de su propia fortaleza. Para él, esta es la única seguridad, física, mental, espiritual y material. La autosuficiencia era nuestra meta, especialmente en la bebida, solo para poder algún día retirarse y beber airosamente, esto como resultado de la decepción. AA sugirió que la autosuficiencia estaba bien a medida que se iba logrando, pero nunca se llegó demasiado lejos. La verdadera fortaleza se obtiene al admitir nuestra propia debilidad, lo cual es cierto, y entonces diría por nuestro propio yo una fuerza que es superior a nosotros, por ejemplo, Dios. Admitimos que somos impotentes. Llegamos a creer en una fuerza mayor que nos pudiera restablecer. Esto es enigmático, pero cierto en realidad. La debilidad es fortaleza. Por nosotros mismos no somos nada, pero podemos realizar todas las cosas por medio de Él, quien nos fortalece. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Número 16. El mito de la perfección. Sabemos que puede haber malos entendidos e interpretaciones equivocadas con respecto a este libro, lo cual llevaría al alcohólico perfeccionista a la expectación extrema y falsa de logros, especialmente perfectos, y también aprendimos que en realidad hay muy poca gente perfecta en este mundo. Aprendimos que todos llevamos y continuamos llevando la débil naturaleza humana, a veces acentuada por los defectos, fallas y flaquezas. Una vez aceptado este principio, ya no estamos aptos para sufrir constantemente decepciones, tanto con nosotros mismos como con los demás. Descubrimos que podíamos convertirnos en santos, pero no rápidamente. En AA se nos dice que no somos santos, únicamente tratamos de crecer en el aspecto espiritual. En consecuencia, continuamos tratando honestamente, no esperando la perfección en nosotros, sino siempre aspirando a esta. Y por la misma razón, ya no esperamos la perfección en otros. Solíamos hacerlo así, lo recuerdas tal vez, o tal vez lo recuerdan sus padres, su novia o su novio. Esto cuando ya estábamos casados, o con su profesión, o su familia, o sus hijos. Esperamos perfección, pero cuando en lugar de eso descubrimos imperfección, faltas, flaquezas, algunas muy graves, nos desilusionábamos mucho, lo cual era únicamente una sustitución por la autocompasión. De esta forma, nos apartamos de la realidad y continuamos buscando la inexistente perfección en nosotros mismos y en otros. ¿Cuál era nuestra razón? A pesar de que a menudo subconscientemente, porque en ese orgullo patológico, la demanda del clímax para nosotros y todo lo nuestro, cuantas veces este mismo orgullo ególatra no nos deja admitir y hacer algo sobre nuestro alcoholismo, también con nuestros compañeros, claro, o nuestros hijos, o nuestra profesión, nosotros mismos. Mi papá, un alcohólico. ¿Cómo? ¿Un alcohólico? ¿En nuestra familia? No es posible. ¿Yo un alcohólico? Ah, otro podría ser un alcohólico, pero eso es ridículo. ¿Cómo un alma maternal orgulloso una vez le dijo al escritor? Habló del alcoholismo refiriéndose a uno de sus hijos. Un alcohólico en nuestra familia. Pero si nunca ha habido debilidad en nuestra familia. Otra madre orgullosa y triste y obstinada decía: mi Charlie nunca ha cometido una equivocación en su vida. O en pocas palabras, esto no puede ocurrirnos. Y esto es lo que ha dicho de otra forma, o significa que somos o queremos ser perfectos. Es curioso, a pesar de que ocurrió, que lo negábamos.
Por lo menos ya no esperamos la perfección con la convicción de que, aun aquellos más cercanos y queridos por nosotros, no incluyéndonos a nosotros mismos, somos probablemente y seremos solo seres humanos imperfectos, débiles y pobres. Buscamos la perfección solamente en Dios. Él la posee en sí mismo y la da a cada quien en la medida que Él quiere y cuando Él quiere. Pero ¿sabe usted algo? Generalmente Él da la perfección en proporción directa a la humildad de cada uno. El primer paso es la aceptación del hecho de que somos únicamente pobres criaturas humanas, débiles y pobres, quienes esperan todo de Él, sin esperar nada de nosotros o en nosotros. Con la convicción de alguien puede hacer algo y cualquier fallo o debilidad puede estallar en cualquiera, aun en nosotros mismos, en nuestros 5 sentidos. Practicamos de esta manera y nos preguntamos en todas nuestras actividades, no ¿cómo lo estoy haciendo?, sino ¿cómo lo estoy intentando?, ya que Dios y solo Él nos dará el éxito. La perfección no permitirá el fracaso y nosotros solo aceptamos y hacemos lo que podemos con cada una de nuestras fallas, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Solo intentar honestamente para ayudarnos a nosotros mismos, esto auxiliar a otros a ayudar sin esperar perfección. Sin embargo, son sorprendidos constantemente que ni ellos o nosotros somos peores. Y si hemos intentado aceptar y hacer algo por cada falla, al final podremos decir sinceramente que realmente nunca hemos fallado. 17. La necesidad de meditar. El alcohólico es triste, confuso, temeroso, desconfiado, arrogante, orgulloso, vanidoso y vacío. Evita con frenesí conocerse a sí mismo. No se atreve. La tierra está desolada porque no hubo quien pensara en sus corazones. Entonces interviene AA. Nos liberamos y por medio de la oración y meditación encontramos claridad, fe, confianza, humildad, modestia, un corazón y una vida dispuestas a dar, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, relajamiento, paz, valor, serenidad y felicidad. Muchos de nosotros utilizamos lo anterior en nuestras vidas en alguna ocasión, pero perdemos el sentido de necesidad de estas. Finalmente, el único momento en el que meditamos era cuando teníamos que hacerlo al final de una parranda. ¿Recuerda? Recuerda la meditación. Un término más preciso sería pesadilla, pero ahora aprendemos para mantener la convicción de la verdad. El que medita todos los días nunca verá llegar el día cuando tenga que meditar. Repetir, repetir y repetir. Practicar la meditación día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. 18. El principio de la oración de la serenidad. Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. A través de los años siempre habíamos intentado cambiar, no aquellas cosas que podíamos, sino todo lo que no nos pareció o no iba de acuerdo con nuestra voluntad. El resultado: frustración, infelicidad, bebida excesiva, alcoholismo. Se introdujo en AA la oración de la serenidad. Otra vez, no una oración nueva, no un principio nuevo. No puede existir tal cosa como la nueva verdad. La verdad siempre es verdad, eterna e inmutable, pero a menudo se encuentra con nuevas formas de expresión. Sino realmente adecuada al alcohólico que reconoció que para una sobriedad continua y firme tenía que poseer serenidad, de esta forma, a pesar de su diversidad de estados. Aprendemos las muchas cosas que podemos cambiar y las cambiamos, las que no podemos cambiar las aceptamos. Nos dirigimos a Dios para pedir sabiduría para distinguir lo que podemos cambiar y lo que no, día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto. Él ya nos ha dado una buena guía. La mayoría de las cosas que no podemos cambiar están fuera de nosotros, en otros y en las circunstancias de la vida. La mayoría de las cosas que podemos cambiar dentro de nosotros mismos, y esto encierra una gran sabiduría. AA nos ayudó a tomar la primera de ellas. Después se nos sugirió que hiciéramos una completa liberación, que hiciéramos un inventario honesto, que nos vaciáramos sin evitar cualquier cosa dentro o fuera de nosotros. Posteriormente se nos sugirió que continuáramos haciendo un inventario personal, casi imperceptible, que nos llenamos una vez más con pensamiento negativo, pensamiento en la bebida y más bebida, una cosa u otra, un inventario por lo que regular acompañado por su paz, felicidad, serenidad y todo lo que comprende una vida adaptada o ningún inventario. Bancarrota. De nuevo, usted decide. 20. No somos diferentes. Muchos alcohólicos evitaban hacer algo acerca de la bebida, puesto que pensaban que eran diferentes a los demás porque pensaban que nadie tuvo el mismo problema que ellos.
y ellos se creían diferentes. Así que siendo diferentes, el curso ordinario de la solución y sanidad no era para ellos. Ay, qué excusa. Aunque a veces lo creían sinceramente, hay millones de gente en la actualidad quienes son alcohólicos y no buscan la solución de sus problemas porque piensan que son diferentes. El principio, la verdad. Elementalmente ninguno de nosotros es diferente a su prójimo. Ese muchacho o muchacha a quien usted habló, vio o conoció hoy, de hecho, todas las personas con las que tuvo contacto hoy tienen los mismos problemas básicos, también pensamientos, tentaciones y dificultades que usted tiene. Usted dice, si los tienen, ¿se sorprende? Si es cierto que los tienen, recuerda el impacto cuando el alcohólico por primera vez nos dijo, sí lo sé, yo atravesé por las mismas cosas, tengo las mismas dificultades de las que usted me habla. Fue entonces cuando quizá que nos convencimos por primera vez que no somos diferentes, aunque seamos ricos o pobres, ignorantes o instruidos, católicos o protestantes, judíos, blancos, negros, clérigos, abogados, médicos, mendigos, ladrones. Mire de cerca al próximo hombre que conozca. Con una amplia sonrisa, dígase a sí mismo, ¿tú también? De veras, compañero, no existe la diferencia, solo en el exterior. ¿Sabe algo? Este escritor tiene una teoría, el día del juicio la exclamación común será, ¿tú también? 21. Los principios del Padre Nuestro. Nos atreveríamos a suponer que la mayoría de los alcohólicos en sus días de bebida conocían o utilizaban el Padre Nuestro, pero para la mayoría era solamente un patrón de palabras expresadas de labios nada más. En AA escuchamos a casi todos repetir este mismo Padre Nuestro al terminar cada reunión y aprendimos los principios que esta oración enseña. Estos principios no nuevos darían a cualquiera el fundamento más sólido para vivir feliz y espiritualmente. Estos sí son. Desglosemos el Padre Nuestro a continuación. A. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Aquí encontramos la base para la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, que somos todos sin excepción hermanos de un Padre común, el cual es Dios. Ahora observe cuidadosamente al hombre sentado junto a usted. Es su hermano, tiene el mismo Padre, los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas obligaciones, el mismo destino que usted tiene. Correcto. Si uno practica este principio del Padre Nuestro, será realmente nuestro Padre, no mi Padre. ¿Qué panorama de realidad, felicidad, tolerancia, paz, satisfacción y seguridad se contemplan para el que no tiene prejuicios y tiene un criterio amplio? La voluntad para aprender. Estas ambas cosas no son solamente esenciales para la recuperación, sino indispensables. B. Santificado sea tu nombre. Bendiciones, éxito, felicidad, paz y satisfacción acompañan a aquel que santifica el nombre de Dios, pero estas cosas están o estarán lejos de aquel que lo utilice en vano, irreligiosamente o blasfeme. C. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Existe una verdad sorprendente que se nos ha revelado en esta sencilla oración, en inglés ordinaria. También insatisfacción en la vida no es nada más que rechazo a la voluntad de Dios. Si realmente siempre queremos la voluntad de Dios, siempre seremos dueños de nosotros mismos, porque la voluntad de Dios siempre será cumplida. Oh, qué bella mañana, todo sucede a su manera y siempre será así. D. El pan nuestro de cada día, siempre dánoslo hoy. Otra alma buscando la verdad. Dios siempre nos dará lo que necesitamos, no necesariamente lo que pidamos. Pan se refiere a las necesidades de la vida. E. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De repente nos damos cuenta de que todos los problemas que teníamos eran resultado de nuestras plegarias. Perdona, así como nosotros perdonamos. Que si Dios nos da la palabra, ¿a quién no puedes perdonar? Usted puede y será perdonado si usted quiere. F. No nos dejes caer en tentación. Aquí encontramos que aquel que juegue con la tentación caerá. Dios dará fortaleza para sobrellevar todas las tentaciones, siempre que nosotros podamos por nuestra parte o demos el primer paso para evitarla lo mejor que podamos. Entonces, no importa cuán grave y escondida esté o sea la tentación, Dios proveerá. Por nosotros mismos no somos nada, recuerda. Por Él somos todo. G. Mas líbranos del mal. Todo mal finalmente será eliminado, pero solamente por Dios. El mal tiene sus días y para su solución o eliminación debemos dirigirnos hacia Dios y no convertirnos en reformadores nombrados por nosotros mismos.
Sí oré para que nos libre del mal. Otra verdad muy poderosa se hace evidente en este principio. Ningún humano puede legislar la moralidad. ¿Para qué intentarlo nosotros? Nosotros solo guiamos mientras que Dios por sí solo puede a su tiempo y a su manera encargarse del mal y de los malos. Esto si es que lo son. Aquí está el principio que si se practica impedirá a uno convertirse en uno de los así llamados guardianes del mal. H. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Una doxología utilizada por unos y omitida por otros. En AA, todos sin excepción nos acercamos a Dios como nosotros lo entendemos. Y por último, amén. Una palabra muy pequeña, sin embargo, un gran principio. Viene del hebreo y significa que así sea. Nos brinda la verdad básica de toda la espiritualidad y relación con Dios, que así como oramos nos sea hecho. Por lo tanto, nuestra oración, toda ella es honesta, y cada parte será contestada. Pero si no estamos deseando o no damos el primer paso, nos encontraremos solos. La voluntad, honestidad y criterio son esenciales para la recuperación, son indispensables y una vez más, usted decide. 22. Ninguno empieza en la cima. Imaginemos esta escena. Un pre-AA está leyendo el periódico. Es un cantante mediocre. Lee en voz alta. John Doe. El cantante conocido internacionalmente John Doe se le dio otro aumento de salario por la compañía XYZ que patrocina sus programas. John Doe ahora tiene un ingreso de 10,000 semanales, que es el salario máximo para su profesión. El alcohólico toma otro trago. Esboza una sonrisa. Ah, uno de estos días yo también estaré en la cima. Así de fácil, cuando sea mi turno. Vamos, compañeros, bebamos todos en honor del tenor más grande del mundo. Yo. Escena final. En una posada de mala muerte, el pre-AA se halla acostado en medio de un desorden de harapos sucios, sobre un piso completamente sucio. Murmura, alábenme. El cantante más famoso del mundo hizo hic así de fácil. Y telón. Es una cosa graciosa de la vida. Ninguno comenzó en la cima. Solo existe un lugar por donde empezar, y ese es el principio que se encuentra hasta el fondo, siempre que queramos ascender. El amigo del que hablábamos anteriormente por fin llegó al punto de partida, pero siempre es una distorsión extraña del pensamiento y vida de muchas personas y de todos los alcohólicos. Estos están determinados a ser grandes personalidades cuando alguien viene y dice: aquí está la cima toda lista para ti. También espiritualmente muchos alcohólicos en una ocasión u otra, en un momento de remordimientos o motivados por otras razones, decidieron ser santos así de fácil. Pero llegó la tarde, pasó un mes, 6 meses y nuestro alcohólico todavía se encuentra lejos de la santidad y es todo un pecador, procurando acelerar el proceso con la ayuda de un pequeño trago. Crecemos sobre bases espirituales desde el principio, también en el mundo material. Así como nuestro amigo descrito anteriormente, la mayoría de los alcohólicos se califican como el músico, médico, clérigo, dentista, abogado, actor o técnico más grande del mundo. Un pordiosero holgazán, pero el mejor de ellos. Así de fácil. Así de fácil, algunos alcanzaron el éxito o la cima. Todo lo que usted tenía que hacer era preguntarles: ¿ascendemos cualquier escalera sin tener en cuenta el objetivo de cada paso? O aún en los 12 pasos. Y hay alcohólicos anónimos por aquí y por acá, quienes alcanzaron la cima así de fácil. Sobrios un mes, ya saben todas las respuestas. Nada más hay que preguntarles. En este mundo solo existe una criatura que llega a la cima así de fácil, y es el tábano. ¿Sabes qué es un tábano? Es un animal semejante a la mariposa nocturna criada en lagos y ríos. Esto principalmente del norte. Inmediatamente después de salir del huevecillo, vuelan a una gran altura sobre las aguas. Así de fácil, pero igual de rápido caen en el agua muertas. Así de fácil. Y son comida para los peces. Número 23. AA es un programa egoísta. El alcohólico en muchas ocasiones de su periodo de bebedor intentó la sobriedad, esto para complacer a su esposa, amigo o jefe o superior, pero tal sobriedad se experimentaba durante periodos cortos, ya que tan pronto como complacía no existía más, esto una razón por cual abstenerse de un pequeño trago. Muchos vienen a AA solo por complacer a alguien o porque los presionan para venir. Dichas personas raramente mantienen la sobriedad por mucho tiempo, a menos que llegaran a un punto en que ellos mismos deseen la sobriedad. AA es un programa egoísta. Significa que estamos sobrios porque deseamos la sobriedad para nosotros.
Es el único motivo que sirve para el alcohólico patológicamente orgulloso. No es lo suficientemente grande para permanecer sobrio permanentemente por alguien más, pero sin embargo es lo suficientemente pequeño para permanecer sobrio para sí mismo. Este es un programa egoísta. Así, todas las áreas de la vida del alcohólico que se enfocan mejor desde el punto de vista egoísta, dice, esto que hacemos, lo hacemos o para cualquiera de nosotros. Es peligroso para la sobriedad del alcohólico venir a ser un apostólico por sus motivos. Permanecemos sobrios para nosotros, practicamos la verdad para nosotros, guardamos las leyes de Dios para nosotros, buscamos seguridad para nosotros, conservamos nuestra salud para nosotros, practicamos la higiene mental para nosotros, somos buenos con otros para nosotros, controlamos nuestras emociones para nosotros, tomamos parte en la actividad de los 12 pasos para nosotros, hacemos todas las cosas que podamos conservar la sobriedad que poseemos y para que a su vez nosotros obtengamos más sobriedad para nosotros. ¿Este es un nuevo enfoque? Bueno, difícilmente. Hace siglos cierto rey santo hizo notar que he guardado tus mandamientos, oh Señor, a causa de la recompensa. Su nombre era David. Él también tenía un programa desordenado, pero él estaba orgulloso. AA es un programa egoísta. 24. La primacía de lo espiritual. La mayoría de los alcohólicos no consideraron los valores espirituales o los confundieron. Gran parte del tiempo eran los valores materiales los que ocupaban el primer lugar y los que motivaban sus decisiones. Pero los valores materiales se refieren a las cosas y todas las cosas pasan, así que nunca se adquirió nada de valor eterno. Entonces apareció AA. Meditación y consistencia de que antes que nada el valor espiritual es esencial. Y exactamente, ¿cuál es esta primicia de lo espiritual? Es una verdad que nos dice que nada en este viejo mundo realmente importa, excepto Dios y su voluntad, que el volverse a Dios con arrepentimiento es mucho más importante que la devolución de una fortuna perdida a su dueño correspondiente, que un grupo de hombres unidos por la oración sincera y humilde es más efectiva y necesaria para la preservación de la paz que todas las maquinaciones de los diplomáticos más astutos del mundo. Que la dependencia de Dios, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, mantendría al peor alcohólico sobrio y feliz, y que poco importaba si los hombres confunden a Aristóteles con Arístides, pero sí importa mucho si los hombres confunden el oro con Dios. Que el corto periodo de 15 minutos de meditación cada día proporcionará más seguridad, tranquilidad, esto mental, y 1000 veces más pronto que interminables días y noches en medio de las diversiones más preciadas del mundo. Que existe en realidad una supremacía, y esta es Dios, que existe una sola y verdadera primacía de valor, y esta es la espiritual. Y así, una vez más, usted decide ya sea los principios y práctica con el dominio de la sobriedad y felicidad, o ningún principio, ninguna práctica, y por lo tanto ningún dominio, poca o ninguna felicidad, nada de sobriedad, esto satisfactoria e inevitablemente tarde o temprano y rápidamente hacia el fin de no más sobriedad. La decisión está en sus manos. Muchas gracias y solo por hoy.